Estáis grabando la tercera temporada de Tierra de Lobos. ¿Cómo ha sido la vuelta a los platós? Pues con muchas ganas, porque hemos tenido varios meses de vacaciones y le hemos pillado todos con muchas ganas, la verdad. Con calor, porque estamos en pleno verano, y los trajes como que no son muy amenos para llevarlos con el sol, pero muy bien, con muchas ganas. ¿Qué podemos esperar de Isabel en esta tercera temporada? Pues la pobre lo va a pasar bastante mal. Esta temporada para ella es muy intensa, ya no han sido las otras, esta más, porque acaba de salir recién del convento. Entonces está en una tesitura bastante delicada porque su padre le va a obligar a casarse si no quiere ir a morir al convento. Entonces prefiere quedarse y ver a su amada antes que ir a morir. Pero claro, eso va a ser un problema porque él no le va a dejar ver a su amada. Entonces se va a crear ahí un poco un conflicto, sobre todo ella con su marido y ella con Cristina, por no poderse ver, no saber muy bien por qué no se pueden ver, sobre todo por ella, por su parte. Y yo estar mal. ¿Veremos una Isabel más triste o más guerrera? Tiene un poco de todo, porque ella va a luchar siempre por su amor, porque se quieren mucho, Cristina y ella. Lo que pasa que va a estar difícil porque su padre no le deja, ni le deja verla ni nada, y tiene que cumplir. Es que cambia, ya no es una chica soltera, ya es una mujer casada, y ya sus valores tienen que cambiar obligatoriamente. Entonces ya está controlada, ya no puede levantarse, ir a montar, ir a ver a Cristina, ir al burdel, ya no está tan, ¿sabes?, haciendo hobbies ni actividades. O sea, ya está como es una mujer casada y tiene que cumplir una serie de cosas y justificar sus acciones, todo lo que hace. Se han incorporado a la serie nuevos personajes. ¿Cómo ha sido el recibimiento? A nivel personal, genial, porque a Esmeralda ya la conocía, a Raúl también, y me llevo muy bien con todos. Lo que pasa es que mi personaje no tiene nada que ver con ellos, entonces no tengo trama. Algo tienen, porque siempre te encuentras, porque esto es muy pequeño, pero no tienen una trama directa. O sea, mi trama directa va a ser mi matrimonio y Cristina. ¿Tendrás un enfrentamiento con el personaje de Dafne Fernández? Hay enfrentamiento, siempre entre Nieves y Isabel siempre hay una rivalidad, no rivalidad, sino, no sé cómo definirlo, bastante choque. Somos dos chicas con bastante carácter, pero como Isabel es la hermana mayor, pues siempre tiene como esa seriedad y esa autoridad que ella no puede tener, ¿no?, frente a ella, digo. Y vamos a estar chocando, siempre hemos chocado, yo creo, pero no por respecto a nada de trama, sino de ver, de opinar sobre la vida y sobre lo que nos va pasando en la casa, que vamos a estar un poco chocadas, porque no vamos a pensar lo mismo. ¿Cómo es meterse en la piel de un personaje de época, con este decorado y con este vestuario? Pues viendo todo el trabajo que hay ahora fuera de esta serie, pues bastante contenta y bastante agradecida. Estaba cantando antes, agradecida, emocionada. Es un poco raro hablarte así y tan sonriente con esta ropa de Isabel. Pero bueno, sí, está bien, porque ahora hay poca variedad y poca oferta de trabajo. Y estar en una serie de éxito y bien hecha, que es lo importante a veces, ya no que tenga audiencia ni nada, porque la audiencia es suerte. Nunca está visto respecto al trabajo, ni que esté bien hecho ni nada, pero esta está bien hecha y es agradecido. Llegar aquí, ver todo súper real y está bonito. La temporada pasada te vimos en Hospital Central y en Tierra de Lobos simultáneamente. ¿Qué proyectos tendrás este año? No va a haber esa suerte. Amigo, yo lo siento, no voy a estar tantos días en tu televisión, pero no va a haber esa suerte porque no he podido hacer nada más. O sea, he estado aquí y en teatro y no he podido hacer nada más. ¿Qué proyectos tienes en teatro? He estado hace nada, este mes pasado, que hemos estrenado una obra en Madrid que se llama Los que besan bien y ahora renovamos en septiembre. Que vengáis a ver Los que besan bien, que es una obra muy fresca y muy bonita de gente que besa muy bien. Y estaremos en Madrid en septiembre, varias fechas que lo diré por Twitter para quien quiera venir a verme. ¿Lees lo que los usuarios dicen de ti en las redes sociales? Sí, yo creo que el Twitter es una buena herramienta que se ha creado y está genial, porque puedes colgar cualquier tipo de cosa de opinión respecto al trabajo o a lo que sea, que la gente está ahí siempre diciendo su opinión y es importante saber lo que piensa de ti y de tu trabajo a la gente que te sigue y que le gustas, ¿no? O que no le gustas, que también los hay. ¿Vives obsesionada con las audiencias? Tanto como obsesionada, no.
Pero sí que cuando se emite el capítulo, pues lo típico, nada más llegas aquí y ya te dicen, hemos hecho tanto. Y es como, mierda, no, o bien, ¿sabes? Dependes un poco, luego se te pasa. Te pones un poco triste también, te digo. Pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver la audiencia con el trabajo hecho, porque puede estar el trabajo bien, pero no tener buena audiencia. ¿Puedes mandar un mensaje a los seguidores de las series de Fórmula TV? Ay, además, siempre me meto en Fórmula TV. O sea, parecerá tópico esto, ¿no? Todo el mundo lo dice. Pero siempre me meto. Y además es donde me meto para ver la audiencia al día siguiente. Y me ponéis triste o me ponéis contenta. Entonces, ¿qué os voy a decir a vosotros que os gusta Tierra de Lobos? Pues que tenéis que verla, que esta temporada va a ser grandiosa y que lo vais a pasar muy bien. Vais a llorar un poquito también y que va a haber mucha acción. Así que no os la perdáis.